prevención de contagio por COVID-19. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente es el SARS-CoV-2 en la región de Wuhan, China, en diciembre de 2019. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolor de garganta, rinorrea, diarrea, pérdida del sentido del olfato y del gusto. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no aparentan mal estado. En quienes presentan síntomas, estos suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Aproximadamente 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrollan una enfermedad grave y tienen dificultad para respirar. En los adultos mayores y particularmente quienes padezcan afecciones médicas crónicas como hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes o los inmunodeprimidos, entre otros, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Transmisión o contagio. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotitas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas al toser o exhalar. Estas gotitas caen sobre objetos y superficies y es posible contraer la COVID-19 al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. El contagio también se puede producir al inhalar las gotitas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1,5 metros de distancia de una persona con síntomas. Período de incubación. El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al período de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días. ¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para la COVID-19? Todavía no. Hasta la fecha no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-19. Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. La OMS está coordinando los esfuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19. Por el momento, la mejor vacuna es el aislamiento o distanciamiento social. En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar telefónicamente al sistema de salud, por ejemplo al 107 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 148 en la provincia de Buenos Aires o al 0800-222-1002 a nivel nacional. Medidas generales de prevención. Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o de contagiar la COVID-19 y las desarrollaremos a continuación. Adecuada higiene de manos. Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de 2 acciones sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas: lavado de manos con agua y jabón o higiene de manos con soluciones a base de alcohol. Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos con agua y jabón debe durar al menos entre 40 y 60 segundos siguiendo estos pasos. Mójese las manos con agua,
Extraiga jabón suficiente para cubrir totalmente ambas manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese con la palma de una mano el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repita esta operación invirtiendo la posición de las manos. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar de una mano con la palma de la otra. Repita esta acción invirtiendo la posición de las manos. Frótese la punta de los dedos de una mano en la palma de la otra. Repita esta operación invirtiendo la posición de las manos. Enjuáguese las manos con agua y séquese con una toalla desechable. La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo antes y después de manipular basura o desperdicios, antes y después de comer, manipular alimentos y o amamantar, luego de haber tocado superficies públicas, mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc., después de manipular dinero, llaves, animales, etc., y después de ir al baño o de cambiar pañales. Distancia mínima. Mantenga una distancia mínima de 1,5 metros entre usted y las demás personas. Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca secreciones que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca, puede respirar las secreciones y con ellas el virus de la COVID-19. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca y desde allí puede entrar a su cuerpo y causarle la enfermedad. Mantenga una adecuada higiene respiratoria. La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante sobre todo cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe. Cúbrase la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o utilice un pañuelo descartable al toser o estornudar. Use el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. Y límpiese las manos después de toser o estornudar. Ventile y desinfecte los ambientes de su casa. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en periodo invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. Limpiar todas las superficies, mostradores, pasamanos, picaportes, escritorios, etc. y pisos con agua, jabón y solución de alcohol al 70% o preparando un desinfectante doméstico que contenga lavandina diluida, una parte de lavandina doméstica al 5% en 50 partes de agua, preparado el mismo día que se va a utilizar. Uso de barbijos o tapabocas. Antes de utilizarlos, es preciso lavarnos las manos adecuadamente siguiendo el proceso que se indicó con anterioridad. También es preciso asegurarnos de que el elemento está en buen estado. Sin tocar el interior del barbijo con las manos, cubre la nariz y la boca con el mismo. Luego sujete bien el barbijo alrededor de las orejas. Cubra desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. No toque el barbijo o tapabocas mientras lo utiliza. Reemplácelo en cuanto esté húmedo y no reutilice elementos descartables. Retírelo desde atrás hacia adelante sin tocar el frente. Luego de retirar, si el barbijo es descartable, tírelo a la basura inmediatamente. Si es reutilizable, lávelo inmediatamente, al igual que sus manos. Recuerde que por el momento, la mejor vacuna es el aislamiento o distanciamiento social. Muchas gracias.
Prevención de contagio por COVID-19. Medidas de prevención en los ambientes de trabajo. Los controles y medidas organizativas de personal, las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo y el uso apropiado de elementos de protección son algunas de las principales medidas preventivas en los lugares de trabajo. Implementar protocolos de actuación en casos de emergencia. Ante la presencia de síntomas, aunque sean leves, consultar telefónicamente al Ministerio de Salud y seguir las indicaciones que este organismo le proporcione. Reducir la dotación de trabajadores al mínimo posible. Disponer en lugares visibles el afiche de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según Resolución 29 del 2020, con las medidas de prevención para COVID-19. Extremar las medidas de higiene en los ambientes de trabajo. Como medida de protección colectiva en el contexto epidemiológico actual, se recomienda utilizar la técnica de doble balde, doble trapo, que habitualmente se realiza en ámbitos hospitalarios. Esta técnica consiste en la preparación de 2 kits de balde y trapo. El balde número 1 contendrá agua con detergente y el balde 2 contendrá agua limpia. Sumergir el trapo 1 en balde 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar, yendo siempre desde la zona más limpia a la más sucia. Repetir esta operación hasta que quede visiblemente limpio. Enjuagar las superficies con trapo 2, previamente sumergido en balde 2 con agua. Volcar el agua del balde 2 y limpiarlo. Para desinfección, limpiar todas las superficies, pisos, mostradores, pasamanos, picaportes, escritorios, etc., con agua, jabón y solución de alcohol al 70% o preparando un desinfectante doméstico que contenga lavandina diluida, una parte de lavandina doméstica al 5% en 50 partes de agua, preparado el mismo día que se va a utilizar. Las personas que realicen estas tareas deberán contar con todos los elementos de protección personal, guantes impermeables y protectores oculares, a fin de evitar el contacto de la piel y de las mucosas con los detergentes y lavandinas utilizados durante la tarea de limpieza y desinfección. Desinfectar a diario las herramientas y equipos de trabajo. Los servicios de higiene y seguridad y de medicina del trabajo deben realizar una nueva evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, contemplando las situaciones donde pueda haber transmisión hacia o entre trabajadores o con terceros, de acuerdo a las características particulares del COVID-19, las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y las disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En los lugares de atención al público, controlar y restringir el ingreso de clientes para garantizar una distancia de separación mínima de 1,5 metros entre personas. En lo posible, colocar barreras que delimiten físicamente la distancia entre individuos. Si no se pueden adoptar medidas de ingeniería para garantizar la separación entre las personas, se recomienda la entrega de elementos de protección personal, ya sea facial, respiratoria y/u ocular, de acuerdo a lo establecido en la evaluación de riesgos realizada por los servicios de higiene y seguridad y de medicina del trabajo. Contar con kits de desinfección e higienización para uso de los trabajadores, con jabón, agua segura, alcohol en gel, toallas de papel, rociador con alcohol líquido al 70% o lavandina en una parte sobre 10. Recomendaciones durante el desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo. Es fundamental mantener una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos a realizar. Efectúe los traslados provisto de un kit de higiene personal. Si está a su alcance, movilícese en su vehículo particular. Recuerde mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo. Si utiliza transporte público, respete las distancias mínimas recomendadas y evite utilizar los asientos próximos al chofer del colectivo. Cubra su nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o el pliegue interno del codo. Recomendaciones al regresar a casa. Al volver a casa, procure no tocar nada. Quítese los zapatos,
Quítese la ropa exterior y colóquela en una bolsa para lavar. Deposite en una caja en la entrada de su casa bolsos, llaves o paquetes. Luego, desinfecte la superficie de estos antes de guardarlos. Dúchese o lave muy bien las partes expuestas: manos, muñecas, cara, cuello, etc. Desinfecte el celular y los lentes con un paño humedecido en agua y jabón o alcohol. Recuerde que por el momento la mejor vacuna es el aislamiento o distanciamiento social. Muchas gracias. Prevención de contagio por COVID-19. Elementos de protección personal. Los elementos de protección personal, o EPP, son aquellos elementos de uso personal e individual que conforman una barrera física entre el trabajador y el agente de riesgo, en este caso, el virus alojado en superficies o presente en el aire. Es importante destacar que los EPP no constituyen la primera opción en cuanto a medidas de prevención, sino que previamente se deberá analizar la implementación de todas las medidas preventivas factibles y viables técnicamente, que eviten la necesidad de utilizar elementos de protección personal. A modo de ejemplo práctico, la colocación de una barrera física fija que impida la llegada de las gotas de secreciones podrían constituir una medida preventiva que evite el uso de EPPs. Si no se pueden adoptar medidas de ingeniería para garantizar la separación física entre los trabajadores, se recomienda la entrega de elementos de protección personal, facial, respiratoria y u ocular, de acuerdo a lo establecido en la evaluación de riesgos realizada por los servicios de higiene y seguridad y de medicina del trabajo. Además, estos servicios deberán determinar los elementos de protección personal a utilizar para proteger el resto del cuerpo, por ejemplo, guantes, cofia, ropa de trabajo, calzado o cubrecalzados, según corresponda. Protección respiratoria. Será utilizada para toda tarea que el trabajador deba realizar a menos de 2 metros de distancia de cualquier otra persona. Barbijo o tapaboca. Están diseñados para evitar que las partículas que exhala el usuario, por ejemplo saliva o mucosidad, contaminen el entorno de trabajo. Los barbijos quirúrgicos o tricapa a su vez protegen al usuario de la posible contaminación en el ambiente de trabajo. Estos últimos solamente deben ser utilizados por personal del servicio de salud. En cualquier caso, poseen bandas elásticas simples y en general no poseen información impresa en el producto. Se recomienda reemplazarlos en cuanto se humedecen por el uso o cuando lo especifique el fabricante. Respiradores, diseñados para proteger al usuario de agentes potencialmente peligrosos presentes en el entorno de trabajo. Poseen información impresa en el producto, doble banda elástica y se ajustan en todo el contorno de la cara. Reemplazar cuando lo especifique el fabricante. Instrucciones de colocación. La efectividad en el uso de los protectores respiratorios dependerá fundamentalmente de lograr un correcto ajuste entre el respirador y la cara. Primero, lave sus manos adecuadamente. Posteriormente, y sosteniendo el elemento sobre la palma de la mano con los elásticos libres y sin tocar el interior, colóquelo sobre su cara con el clip nasal sobre su nariz y pase los elásticos sobre su cabeza o por detrás de la oreja, dependiendo el tipo de protector, si es un barbijo o un respirador. Paso siguiente, ajuste los costados de la nariz con los dedos. Finalmente, si utiliza un respirador, realice una comprobación de ajuste. Coloque las manos sobre el respirador y exhale. Luego ajuste si hay fugas. Si se utiliza otro elemento de protección, como por ejemplo un protector ocular, este deberá quedar
por encima de la máscara para que la misma apoye en toda la superficie de la cara. No llevar barba en caso de requerir la utilización de un respirador, dado que impide el sellado correcto del elemento, afectando significativamente su eficacia. Cabe aclarar que el uso de barbijos o respiradores no reemplaza el distanciamiento social, sino que es solo una medida complementaria. Protección ocular y protección facial. Se hace una distinción entre ambos protectores, puesto que, según la situación de exposición, podría optarse por uno, otro o ambos. En cualquier caso, para toda tarea que el trabajador deba realizar a menos de 2 metros de cualquier otra persona, será necesario el uso de este tipo de elementos de protección. Para las tareas que impliquen que el trabajador esté por arriba de cualquier otra persona o a la misma altura, podrá optarse por el uso de un protector ocular. En cambio, para tareas donde el trabajador deba ubicarse por debajo de la estatura de cualquier otra persona, será necesario el uso de un protector facial, habida cuenta que, por la dirección de la proyección de las gotas de secreciones, éstas podrán alcanzar el ojo si se utiliza únicamente un protector ocular. En ciertas situaciones, como por ejemplo personal de salud, donde exista riesgo de proyección de fluidos corporales en múltiples direcciones, se deberán utilizar ambos elementos de protección personal, es decir, protector ocular y protector facial. Guantes. Los guantes constituyen una barrera física entre la piel de las manos del trabajador y cualquier superficie de contacto. Se recomiendan para tareas de limpieza y desinfección de superficies. Cabe aclarar que el uso de guantes no exime el proceso de desinfección. Si no son descartables, es importante que durante la jornada laboral se aplique sobre los guantes agua y jabón, alcohol en gel o una solución de alcohol al 70%. Los guantes deberán estar a disposición de los trabajadores para su recambio durante la jornada laboral. Ropa de protección. La ropa de protección será necesaria ante la posible salpicadura de fluidos biológicos o secreciones. Con distintos niveles de hermeticidad en función al material y al diseño, pueden cubrir parcial o totalmente el cuerpo. Es recomendable que la ropa de protección biológica sea desechable para eliminar fuentes de contagio. Para la ropa que sea reutilizable, debe implementarse un procedimiento de limpieza que evite la propagación de material biológico. Además, estas ropas se utilizarán únicamente dentro del ambiente laboral. Colocación, retiro, descarte, descontaminación y almacenamiento de los elementos de protección personal. Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad con probabilidades de exposición y deben retirarse únicamente fuera del área o zona de exposición. Asimismo, se debe asumir que luego del uso, todo elemento utilizado puede estar contaminado. Por lo tanto, se recomienda no dejarlos en cualquier lugar para evitar generar una nueva fuente de contaminación. Después de ser retirados, los elementos de protección personal desechables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente identificados para residuos patológicos. Asimismo, se deberá contar con un procedimiento para el tratamiento de este tipo de residuos. Si no se puede evitar el uso de elementos de protección personal reutilizables, estos deben recogerse en contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse utilizando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales del EPP. Los elementos de protección personal deben ser almacenados adecuadamente siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante, de manera que se evite el daño accidental de los mismos o su contaminación.